El mundo financiero, tal y como lo conocemos, está a punto de vivir una transformación radical. En este análisis vamos a desgranar todas las noticias económicas importantes que ya están marcando el rumbo y las que se avecinan de aquí a 2026, porque en los próximos años una serie de fuerzas tectónicas, tanto económicas como tecnológicas, van a reescribir por completo las reglas del juego. Y la gran pregunta es, ¿de verdad estamos preparados para lo que viene? Quédense porque al final de todo desvelaremos la única métrica que, de verdad, funciona como la señal de alarma definitiva para todo el sistema. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque el 2026 no es una fecha lejana, está a la vuelta de la esquina, y las reglas del juego económico están cambiando, pero ya, ahora mismo mientras estamos hablando. Estamos viendo cómo las finanzas, la tecnología y la política chocan y se fusionan de una forma que va a redefinir por completo hacia dónde va a fluir el dinero. La pregunta es si nuestra estrategia está lista para una reorganización de este calibre, una de esas que solo pasan una vez por década. Como decía, al final de este análisis no solo tendremos una respuesta, sino que también revelaremos esa métrica clave, esa luz roja que nos avisa de los problemas. Así que nuestro objetivo hoy es muy claro. Vamos a trazar un mapa detallado de esas fuerzas que ya están moldeando nuestro futuro. Y ojo, no se trata de adivinar o de tener una bola de cristal, sino de prepararse. La idea es que al terminar tengamos un marco de acción, una especie de guía para posicionarnos de forma inteligente, ya sea en el mundo de las acciones, en el de las criptomonedas o simplemente para entender qué está pasando en la economía global. Aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a dibujar ese mapa del que hablaba, identificando los 5 grandes cambios tectónicos que lo están moviendo todo. Después, nos adentraremos en los territorios de inversión más importantes, las acciones y el universo cripto. A continuación, le tomaremos el pulso a la economía global para entender el contexto, y ya con todo eso construiremos un plan de navegación práctico y por supuesto hablaremos de los peligros que hay que vigilar en el horizonte. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. Para saber hacia dónde vamos, lo primero es entender el mapa. Y no estamos hablando de un solo factor, ¿eh? Son 5 fuerzas enormes, actuando a la vez, como si fueran placas tectónicas que se mueven lentamente bajo la superficie de la economía mundial y que, inevitablemente, van a provocar un terremoto. La primera de esas fuerzas es ni más ni menos que el coste del dinero. Venimos de una época de subidas de tipos de interés muy agresivas, ¿verdad? Pues bien, parece que esa era está terminando y entramos en un entorno más suave. Si la inflación se mantiene a raya, este cambio es como viento a favor para lo que se conoce como activos de duración. Pensemos en ellos como inversiones cuyo valor no está tanto en lo que generan hoy, sino en su potencial a futuro. Hablamos, por ejemplo, de empresas tecnológicas en plena expansión o del propio ecosistema cripto. En segundo lugar, y esto es monumental, la inteligencia artificial ha dejado de ser solo un programa de ordenador, ahora es una fuerza física. Está provocando una construcción de infraestructuras a una escala que no veíamos en décadas. Hablamos de una inversión absolutamente masiva en centros de datos, en semiconductores y, muy importante, en la energía y las redes eléctricas para alimentar todo eso. Es literalmente como un nuevo plan Marshall, pero para la era de la computación. La tercera fuerza está ocurriendo en las entrañas del sistema financiero. Se está actualizando. La tokenización, que suena muy técnico pero en el fondo es sencillo, imaginen crear una versión digital de un activo real como un edificio y poder comprar un trocito pequeño como si fuera una acción, pues eso, junto con las stablecoins reguladas, está cambiando al mundo cripto. Ya no es un mercado nicho y aislado, se está integrando poco a poco en las finanzas de toda la vida. Cuarta fuerza, el mundo se está rompiendo en pedazos. Aquella era de la globalización feliz y sin fricciones se ha acabado. Vuelven los aranceles, se están formando nuevos bloques comerciales y de repente, dónde se producen las cosas y quién controla las rutas de suministro es más crítico que nunca. La resiliencia, la capacidad de aguantar golpes, se está convirtiendo en la principal ventaja competitiva. Y finalmente, la quinta fuerza, un evento que ya tiene fecha en el calendario. A finales de 2025, una parte importante de una gran reforma fiscal de Estados Unidos caduca. Esto significa que probablemente cambiarán los impuestos sobre las ganancias de capital o los dividendos. Y aunque pase en Estados Unidos, ya sabemos que cuando la mayor economía del mundo estornuda, el resto se resfría. El dinero no entiende de fronteras y un cambio así moverá capital por todo el planeta. Vale, ahora que tenemos nuestro mapa con estas 5 grandes fuerzas, vamos a explorar el primer gran territorio, el mercado de acciones. Porque lo que estamos viviendo es una auténtica fiebre del oro digital y el motor de todo es la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿dónde están las vetas de oro? ¿Dónde se está extrayendo valor de verdad? Pues bien, el corazón de todo esto es la infraestructura física que necesita la IA, y podemos dividirla en 4 áreas clave. Pero lo más fascinante de esto no es ver las piezas por separado, sino entender cómo encajan.
Es un ecosistema que se retroalimenta. Más demanda de chips de IA, por ejemplo, exigen más centros de datos. Esos centros de datos consumen una cantidad de energía brutal. Y, por supuesto, todo este sistema necesita una ciberseguridad a prueba de bombas. Es un círculo perfecto. Y si hacemos zoom en el verdadero corazón de la IA, llegamos a los semiconductores. Esto es como la cadena de montaje de la revolución. No solo importa quién diseña el chip, como puede ser Nvidia, es igual de crucial quién fabrica las máquinas increíblemente complejas que fabrican esos chips, como la empresa holandesa ASML, que tiene prácticamente un monopolio en la tecnología más puntera. O quién los ensambla con una precisión casi atómica, como TSMC en Taiwán. Cada uno de estos eslabones es un cuello de botella estratégico y, por tanto, una posible oportunidad de inversión gigantesca. Pero claro, esta revolución de la IA no ocurre en una burbuja. Genera ondas de choque en otros sectores. Primero, la energía. ¿De dónde va a salir toda la electricidad para alimentar esta sed de computación? Segundo, el mercado inmobiliario digital, los centros de datos, que son las casas de los servidores. Tercero, la seguridad. La IA está revolucionando la tecnología de defensa. Y para equilibrar la balanza de todo este crecimiento de alto octanaje, es fundamental tener un ancla, la estabilidad de empresas de calidad, de las de toda la vida. Venga, cambiamos de tercio y nos vamos al siguiente territorio, el mundo cripto. El mensaje aquí es muy claro. Esto ya no es un nicho especulativo para unos pocos. El sector está madurando, se está integrando con las finanzas tradicionales y por eso mismo exige una estrategia mucho más pensada y sofisticada. Si nos centramos en Bitcoin, la estrategia se puede simplificar en 3 pasos clave. Lo primero, acumular con disciplina, con compras periódicas, pero siempre con un plan B claro. Saber a qué precio o en qué situación hay que reevaluarlo todo. Lo segundo, tomar una decisión fundamental sobre cómo vamos a guardar esos activos. Y tercero, algo que a menudo se olvida, una planificación fiscal inteligente desde el minuto 1. Y la cuestión de dónde guardar los criptoactivos nos lleva a una disyuntiva clave. Aquí no hay una respuesta perfecta, que quede claro. Es una elección entre control y comodidad. Por un lado, la autocustodia te da un control soberano. Eres tu propio banco, pero eso conlleva una responsabilidad enorme. Por otro lado, la custodia regulada es fácil y cómoda, pero introduce lo que se llama riesgo de contraparte. Estás confiando en que un tercero no falle. Si miramos más allá de Bitcoin, el ecosistema está evolucionando a una velocidad de vértigo. La gran tesis para Ethereum y sus soluciones de segunda capa, las L2, es que podrían convertirse en los cimientos de un nuevo sistema financiero. Pero, y esto es muy importante, es una zona de mucho más riesgo. Aquí es vital mirar las métricas reales, no solo las promesas. ¿Está creciendo el número de usuarios diarios? ¿Está aumentando el dinero que gestionan estas plataformas? Porque si las cifras se estancan, la narrativa, por muy bonita que sea, no se está haciendo realidad. Para poder navegar bien en los mercados de acciones y cripto, es imprescindible entender el panorama general, la economía en su conjunto. Pensemos en estos activos macro como las condiciones meteorológicas de nuestra expedición. Podemos tener el mejor coche, pero si se acerca un huracán, más vale saberlo. Ignorar esto sería un error gravísimo. Entonces, ¿cómo le tomamos el pulso a la economía? Hay 3 mercados clave que actúan como un semáforo. Primero, los bonos. Su precio nos da una pista muy buena de lo que el mercado espera que hagan los bancos centrales con los tipos. Segundo, el dólar. El dólar es el refugio por excelencia. Cuando los inversores tienen miedo, compran dólares. Así que su fortaleza o debilidad nos mide el apetito por el riesgo que hay en el mundo. Y por último, el petróleo y el oro, los grandes termómetros de la geopolítica y de la inflación. Vigilar este semáforo es fundamental antes de tomar cualquier decisión. Muy bien, hemos visto el mapa, hemos explorado los territorios y hemos analizado el clima. Ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo juntamos todas estas piezas en un plan personal? Esta sección busca dar un marco práctico, una estructura para construir ese plan, adaptado, claro, a los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada uno. Aquí vemos una posible estructura de cartera, y que quede muy claro, esto no es una recomendación, es solo un ejemplo para ilustrar cómo se pueden combinar las piezas. La mayor parte iría a acciones, que son el motor del crecimiento. Luego, una porción estratégica en bonos para dar estabilidad, una parte en cripto como una apuesta de futuro con más riesgo y un pequeño porcentaje en alternativos como el oro para diversificar y proteger. Y este sería nuestro panel de control personal. En vez de volvernos locos con el ruido del día a día, seguir estas pocas métricas clave nos ayuda a ver si nuestras ideas principales siguen teniendo sentido. ¿Sigue entrando dinero institucional a cripto? ¿Las grandes tecnológicas siguen invirtiendo miles de millones en IA? Y aquí está por fin la métrica que prometimos al principio, los spreads de crédito. Dicho de forma sencilla, es la diferencia entre lo que paga por endeudarse una empresa muy segura y una con más riesgo. Cuando esa diferencia se dispara, es la señal de alarma más clara de que el pánico se está apoderando del sistema. Por supuesto, toda expedición tiene sus peligros.
Y es tan importante saber hacia dónde ir como saber cuándo hay que dar media vuelta o cambiar de ruta. Así que ahora vamos a cubrir los principales riesgos que vemos en el horizonte y sobre todo las señales que nos dirían que es momento de ajustar la estrategia. El primer gran peligro es que la inflación vuelva con fuerza y se quede. Las señales que hay que vigilar aquí son las expectativas de inflación que tiene el mercado y los tipos de interés reales. Si estos dos indicadores se disparan, significa que el coste del dinero está subiendo de verdad, y ese es el momento de reducir el riesgo en los activos más volátiles y buscar posiciones más defensivas. El segundo riesgo es un cambio regulatorio brusco y hostil en el espacio cripto. Si los reguladores de repente imponen reglas muy restrictivas, las partes más especulativas y experimentales del mercado serían las más castigadas. En un escenario así, la estrategia más prudente sería replegarse hacia los activos más grandes, establecidos y descentralizados. Y el tercer gran riesgo, el estrés en el sistema financiero tradicional. Y aquí volvemos a nuestra métrica estrella, los spreads de crédito. Cuando esa diferencia entre lo que pagan los buenos y los malos pagadores se dispara, es una señal inequívoca de miedo. Nos dice que el crédito no fluye, que los bancos no se fían, y ese es el momento de priorizar la seguridad y la calidad por encima de cualquier otra cosa. En resumen, y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo este análisis, sería esta. La preparación es mucho más poderosa que la predicción. No tenemos una bola de cristal para ver el futuro, pero sí podemos entender las grandes fuerzas que lo están moldeando. Hemos trazado el nuevo mapa, hemos identificado los territorios clave y hemos construido un plan de navegación sin olvidarnos de las señales de peligro. Así que, con este mapa sobre la mesa, terminamos con una reflexión. Hemos visto las grandes fuerzas que están en juego, desde la inteligencia artificial hasta la política de los bancos centrales, y hemos identificado esa métrica clave de los spreads de crédito. Pero la pregunta final en realidad es personal. ¿Cómo impactan todos estos cambios en el propio camino financiero de cada uno? ¿Dónde está la mayor oportunidad o quizá el mayor riesgo? Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Si este contenido ha resultado útil, la mejor forma de apoyar es simplemente seguir explorando estos temas con nosotros.